Hola amigos, bienvenidos al programa del día jueves que hacemos con Nicole Rodríguez, en que finalmente una vez a la semana tenemos un poco de periodismo aquí. Ya está bueno. Bueno, los otros días de la semana tienen otras cosas, tienen opinión, ironía, sarcasmo, inteligencia, cultura, historia, ¿qué más? You Gracias name it. muchas gracias por sus amables palabras, algo exageradas, pero en fin. Y bien, vamos a partir. Nicole tiene algunas cosas que decir sobre los temas que hemos estado viendo esta semana y ella tiene otro ángulo y vamos a conocerlo ahora. Oye, quiero hablar dos cosas de la convención y voy a comenzar con la mentira de Rojas Vade. Y en este sentido yo sé lo que tú has estado comentando y analizando durante estos días. Yo discrepo levemente y por eso voy a comenzar con eso, con respecto a la posición que tomó la convención. Yo la miro, le estuve dando vuelta, estuve mirando bien las declaraciones de la convención y todavía las declaraciones de la mesa puntualmente, han existido otras, pero por lo menos de la presidenta Loncón y del vicepresidente Baza, me parece que son y terminan siendo frases ambiguas, tibias, apelan a emociones, como la tristeza que les produce, sí. El caso, son frases ambivalentes. Hablan de que hay una situación humana de por medio, tratando de hacer ver que, ojo, no se olviden que Rojas Vade igual está enfermo, etc. Entonces, si uno compara ese nivel de reacción en cómo hablan y se refieren a otros temas, por ejemplo, con el convencional Arancibia con respecto a que no podía participar de la Comisión de Derechos Humanos. Si uno revisa cómo ellos intentaron y lo lograron por lo demás en los reglamentos de la Comisión de Ética y en la Comisión de Derechos Humanos de establecer prácticamente una verdad absoluta de la historia, de los hechos o de cómo debe ser el mundo, entonces la reacción que han tenido estos convencionales, los de cargo más importantes, otros han sido un poco más categóricos, es una reacción prácticamente insulsa, tibia, desapercibida, que cuando uno lo compara termina siendo en nada al lado del nivel de gravedad de la mentira de este personaje. Y por último, concentrándome en el tema de Rojas Vade, el tema de acudir a la fiscalía desde un principio, yo lo vi de esta manera. Es correcto acudir a la fiscalía, pero finalmente, como yo lo veo, es que le tiraron la pelota a una institución. Ahora, es correcto desde el punto de vista que efectivamente esa declaración, más allá de la votación de las personas que creyeron en él y votaron por él, la declaración de intereses y de patrimonio mintió, por lo tanto, efectivamente hay una arista penal. Y en ese sentido es correcto acudir a la fiscalía. Pero cuando tú tienes unas declaraciones tan ambiguas, tan tibias, tan neutras, digamos, no acá sin tomar una posición absoluta, y acuden a la fiscalía como primera instancia, y tú ves lo que repite Jaime Baza, el vicepresidente, diciendo, por primera vez diciendo lo siguiente: hay que dejar que las instituciones funcionen. Entonces significa que independiente de lo que haga Fiscalía, le están pasando la pelota a la Fiscalía y lo que determine Fiscalía, ellos dirán, bueno, ahí está, nosotros cumplimos. Pero ellos no están cumpliendo con el deber de rechazar y de buscar realmente una fórmula para que esa persona que mintió en todas sus candidaturas, en todo lo que ha hecho, no debiera estar en la convención. Oye, y para terminar, y te dejo ahí, me imagino que vas a opinar, escribí exacto lo que contestó Jaime Baza y dice, más allá del juicio político y las responsabilidades personales, es importante no perder de vista lo más importante, el drama humano y familiar que hay de por medio. ¿Qué es eso? Eso no es nada. Después dice, lo importante es proteger el proceso constituyente. Bueno, en fin, el punto es el siguiente. Está bien, es correcto acudir a la fiscalía, pero eso no es lo único y no es lo único que se espera. Bueno, yo estaba esperando con mucha ansiedad cuál era el punto de diferencia entre tú y yo en esta materia. En realidad no hay ninguno, porque en el fondo hemos usado distintas palabras respecto a que estas personas han dejado caer definitivamente a este personaje, no en el sentido que lo hayan puesto en una guillotina, pero cuestión de ver las redes sociales y la base de apoyo de este fulano para darse cuenta que fue suficiente que no lo apoyaran de un principio y que usaran todo este lenguaje ambiguo, ya con eso lo liquidaron. O sea, en ese sentido no tenemos ni una diferencia. La ambigüedad de la señora Loncón mencionando el tema humano también lo habíamos considerado, tú has hecho énfasis en eso, me parece correcto, y esto nos sirve para tomar un punto. Esta ambigüedad que tú mencionas es estructural, voy a usar el lenguaje marxista, estructuralmente necesaria
en el lenguaje y en la postura de la izquierda, y uno lo ve en todo. Lo ve en las posturas de los candidatos que dicen una cosa, después dicen otra, o se dan vuelta en círculo, como los acusa Sichel respecto al tema del retiro o cualquier tema. Y la razón de eso es que es estructuralmente necesaria porque tienen que estar mirando hacia los sectores medios, moderados del país, que son los que votan, que son los que dan o no dan legitimidad a las instituciones, y por lo tanto, pero por otro lado tampoco pueden empujar así abiertamente a alguien a la pileta con las pirañas, y tienen que usar entonces se dan vuelta en círculos también a su manera, y entonces sacan a relucir el lado humano que no tiene nada que ver, porque, bueno, Baza podía haber dicho, hay que pensar en el lado humano de Hitler, fíjese que el tipo tuvo que matar a su perro, a la señora, se pegó un balazo, lo hicieron quemar. Hay que pensar en el lado humano de Hitler después que dejó la crema. Entonces, esas ambigüedades y ese lenguaje piadoso, meloso, con gusto a mermelada rancia, eso sí, forma parte de ello y uno lo ve por todos lados. No, parece que no pueden, salvo que estén decididos a perder electores, a perder apoyo. No pueden ser firmes. Fíjate que cada vez que alguno de ellos siquiera se aparta un centímetro de esa línea de ambigüedad, de estar no diciendo nada, inmediatamente le caen encima de la jauría. Lo castigan de inmediato. Fíjate lo que le está pasando justamente a estas personas que han alardeado tanto con su etnia mapuche como si fuera una gracia especial ser de esta etnia o de la otra, y yo insisto en el punto que no tiene ninguna gracia ser de esta etnia o de la otra, eso es una tontería indiferente. Ahora, en el caso de los mapuches pueden sacar a relucir las situaciones de injusticia, pero eso lo puede sacar a relucir muchas etnias en su momento dado, como tú muy bien lo sabes, así que no viene a cuento. Entonces, esa ambigüedad se refleja en el hecho que llegaron, por no sé cuál era la línea correcta, llegaron personas ahora de la etnia mapuche a retar, a gritar, a decir que esta gente de la convención no los representa. Entonces, casi viven en un drama que no se pueden mover de la nada. Si dicen cualquier cosa que tenga un tufo a algo específico, por algún lado les va a venir el castigo. Así que están en la postura que antes se llamaba jesuitismo. No sé si has oído hablar ese término tú. Bueno, los jesuitas es una orden religiosa cristiana, católica, que en un momento dado, después que la creó San Ignacio de Loyola, por una serie de razones que no voy a explicar, lo contaré algún sábado, se convirtieron en una orden que por un lado tiene firmes principios dogmáticos, como tú mencionas que tiene esta izquierda, pero por otro lado, en otro momento dado, caían en lo que se llamó el jesuitismo, el buscar moverse en el terreno de la ambigüedad, estar bien con Dios, con el diablo, especialmente con los poderosos, por supuesto en el caso de los jesuitas, y eso se llamó jesuitismo, o sea, una forma de hipocresía donde coinciden de una manera muy extraña el oportunismo y la ambigüedad con unos principios fanáticamente sostenidos, porque como tú decías muy bien, esta misma gente que es tan blanda, tan ambigua con Rojas Vade, es muy taxativa y muy imperativa y categórica con todos los demás temas. Ahí se ve el mismo esquema funcionando, fíjate. Sí, ahora, el tema, no voy a entrar en este tema en profundidad, pero quienes fueron a protestar afuera de la convención contra los 17 representantes de los pueblos indígenas fueron parte de la comunidad de Temucucuy. Y son estas cosas extrañas que pasan en este país. Una comunidad que le declara la guerra al Estado chileno, cuyos líderes son visibles, no se esconden, que declara que van a utilizar las armas, etcétera, pero ahí están, pueden circular, pueden ir afuera de la convención a decirle a Elisa Loncón y a la Machi Linconao que ellas no lo representan porque ellos, y estas fueron las palabras literal, ellas escogieron la vía institucional y para ellos eso no es la vía, sino que para ellos la vía es de lucha armada contra el Estado chileno. Entonces, eso fue el grupo que fue a reclamarle afuera y que le trataron de hacer una funa también a Linconao. Oye, y el otro tema, Fernando, que te quería plantear con respecto a la convención que surge a raíz de la mentira de Rojas Vade, lo fui recogiendo de varias cartas a los diarios, conversaciones que fui recopilando, y tiene que ver con todo el tema acerca de la credibilidad del proceso constituyente y si acaso el proceso constituyente también, se preguntan, está levantado sobre una
serie de mentiras o sobre una serie de falacias, quizás no mentiras así de una trama como la de Rojas Vade, pero sí una serie de mitos y falacias que al final terminan cayéndose como estos castillos de naipes. Por ejemplo, hablemos lo que ocurrió en octubre, cortito, de cómo la violencia de octubre la respondió el gobierno finalmente en noviembre a través de un acuerdo político con los partidos políticos del Congreso, excepto el Partido Comunista, diciendo que eso es lo que querían las personas. Si ustedes hacen un resumen de lo que ocurrió en las calles, el proceso constituyente y la nueva constitución no era lo que pedían las personas. Es distinto hablar de injusticia, que termine la corrupción, que cambien las cosas que tienen que cambiar, a pedir una nueva constitución. La nueva constitución siempre fue parte de un ideario político de extrema izquierda que la estaban pidiendo hace muchos años. Meo creo que fue incluso desde su primera candidatura que estaba pidiendo esta nueva constitución. Entonces, entregaron la constitución como una medida de aplacar a ciertos grupos de izquierda, no necesariamente a la calle completa, bastante inorgánica, pero entonces partamos con el proceso constituyente desde el origen. Luego vienen todas estas reconstrucciones y estas falacias o estos argumentos muy distorsionados con respecto al modelo o al sistema económico chileno, basado en exageraciones, puntos de vista que son bastante discutibles, basado en consignas. Ahora, ¿por qué avanzaron estas cosas? Es porque finalmente la centro-derecha, que se supone, yo me estoy colocando en la tradicional centro-derecha, o los grupos o movimientos que deberían haberlo defendido no lo hicieron. Falsedades como que Chile es el país más desigual del mundo, falsedades como la distribución del ingreso y todo lo que tiene que ver con el sistema o el modelo económico. Entonces, también se levantaron esas consignas para poder cambiar la Constitución. ¿Para qué hablar de las noticias falsas que hubo durante octubre, durante la violencia que ocurrió en la estación acuérdate, las torturas que se supone que estaban en la estación Baquedano? Violaciones sistemáticas de los derechos humanos, presos políticos, enfermos que no lo eran, gente que dijo que les había afectado la vista, que le había llegado un balín y que no tenían nada. Bueno, entonces, a partir de octubre se fue constituyendo entre ciertos hechos y ciertas informaciones muy torcidas, y entonces también uno se pregunta, bueno, ¿es suficiente eso también? No es solo lo de Rojas Vade para que este proceso tenga credibilidad. El punto es que uno quiere que el proceso salga bien, porque esto es un barco que ya zarpó. Entonces, queremos que salga bien y debe salir bien, por el bien de todos. Pero eso es muy distinto a considerar que las razones de fondo para poder levantar toda la constituyente y el cambio de la constitución hayan sido en base a información o visiones que se ajustaban a la verdad, o por lo menos a los hechos, o por lo menos a los números. Entonces, creo que también lo de Rojas Vade es parte de lo mismo, de que da lo mismo decir cosas, total, estamos en esto, total, ya estamos embarcados en esta revolución o en este cambio y es parte de lo que queremos. En el fondo lo que se hizo es, me parece, manipular o distorsionar a través de las necesidades de las personas que eran evidentes, pero distorsionar los argumentos. Bueno, tú has tocado un punto reinteresante porque está la historia nuestra y de todas partes y de todas las épocas está plagada más o menos con lo mismo, o sea, con procesos que tienen un mito fundacional y como todo mito tiene un elemento, algunos gramos de realidad y mucho de invención que se impone en la narrativa, como llaman ahora, y en esas narrativas está esta idea que la izquierda siempre saca a relucir porque lo legitima, de que detrás de todas estas cosas había una enorme demanda ciudadana. El pueblo en su conjunto quería otra constitución. El pueblo en su conjunto salió a luchar contra los militares en las calles, según decía esa niña Lago en Venezuela, diciendo lo que quería escuchar la barra brava de Venezuela. Las torturas, todas esas cosas. Se crea un mito fundacional. El mismo estallido social es ya una distorsión porque fue una insurrección organizada por un grupo que no debe haber sido ni siquiera 10.000 personas dentro de un país de 17 millones. Y menos, estoy poniendo una cifra exagerada. Pero como tú dices, y aquí mismo lo he dicho yo también, ya está esta cuestión andando y uno tiene que esperar o tratar de que la cosa salga bien. No es cosa de entrar, como hizo ese oficial español una vez que entró al Parlamento español y pegó un tiro al aire y se tiraron debajo de los escritorios todos los heroicos combatientes por la democracia, pero al final no pasó nada, ¿te acuerdas? Ese episodio.
Bueno, no, yo no pretendo que pase eso, ni quiero que pase eso, sería peor. Pero sí espero que se enfríe un poco esta cuestión histérica que reina ahora, que incluso los que llegaron por malas razones, arrastrados por votaciones espurias, como la del propio Bader, que creo que tuvo harta votación y arrastró a otro, casi 20.000 votos. Pero ya están ahí, digámoslo así. En la historia, como en la vida de los individuos, de repente hay que aceptar cosas que no eran verdad, que eran falsas, que eran mentiras, pero ya no tiene vuelta, no podemos volver con la máquina del tiempo y tenemos que sacar lo mejor posible, convertir el limón en limonada, como dicen los gringos. Y yo espero que se enfríen los ánimos, que incluso que los que llegaron sin haber debido llegar, porque no tienen dedos para el piano, algo aprendan, se enfríen, se peguen en el cachofazo, que están perdiendo legitimidad, y algo salga de esta cuestión, porque ya no, lamentablemente no podemos volver a octubre del año 19 y hacer que el presidente de la República no caiga en la mentira de que todo el pueblo está exigiendo esto y lo demás allá. Porque lo que es ¿sabe una cosa? Porque yo podría decir que gran parte del pueblo en realidad quería otra cosa completamente distinta en octubre del 19, para que estamos con cuestiones. Lo que yo escuchaba era, saquen a los militares y barran con estos tipos. ¿Hasta cuándo están incendiando el país? ¿Sí o no? Sí, mucha gente. Yo no sé si la mayoría, pero había mucha gente. Entonces yo también podría usar el lenguaje apropiarme, arrogarme la representación del pueblo, es decir, la mayoría del país, la ciudadanía quería que limpiaran las calles de esta gente. No es verdad, no sabemos lo que quería la mayoría de la gente. Probablemente ni siquiera la pregunta cuál era la mayoría de la gente tiene mucho sentido, porque aquí, lamentablemente en la vida política, o es así simplemente, el hecho de si cuántos más o menos hay es lo de menos. La cuestión es qué fuerza, qué decisión tienen los que están actuando, los agentes políticos de verdad. Los que se quedan en la casa, aunque sumen una mayoría, es como que no existieran, valen hongo. Esa es la realidad. Claro, los que se quedaron en las casas, mirando por la televisión, diciendo, uy, qué terrible, no valen nada políticamente. Esa es la verdad. No hacen la historia. Punto. Sí, yo acá voy a ser abogado del diablo, me imagino que alguien de los auditores dirá, bueno, pero hubo un plebiscito donde la gente iba a votar apruebo o rechazo. No votar, alguien te podría decir... ¿Cuántos no fueron a votar? Claro, alguien te podría decir, el 80% votó apruebo. Yo creo que ese apruebo, según la idea que me he hecho leyendo los resultados un poquito más, como un resultado un poquito más fino, yo creo que hay varias cosas. Uno, había mucho miedo con la violencia y el miedo cambia las decisiones de las personas en las votaciones. El miedo es un factor de cambio para una serie de situaciones en política y en la sociedad. El miedo es lo primero. Muchos decían, yo no quiero volver a pasar por la violencia, que el país parecía quemarse y caerse entero por la violencia que pasaba en octubre, y esto es una manera en que se calmen de alguna manera el ánimo de seguir quemando y destruyendo, y acá hay una salida. No porque quieran cambiar la Constitución, sino que votaron porque querían parar la violencia. Dos, quienes votaban rechazo o abiertamente estaban por el rechazo, nunca fueron muy hábiles en hacer una propuesta de, bueno, si usted va a votar rechazo porque considera que cambiar la Constitución no es lo que se necesita para mejorar la calidad de vida de las personas, o por último nos va a costar mucha plata, o por último es un proceso muy largo, etcétera, o no confío en el proceso, ¿qué me está ofreciendo usted? Porque había una crisis y había que salir de la crisis. Bueno, nunca se ofreció nada muy claro con respecto a, si usted vota rechazo, ¿en qué vamos? Porque había que ofrecer algo y no lo ofrecieron. Entonces, hay una serie de factores también que podrían explicar cómo es que resultó en un 80% de aprobación. Y en tercer lugar, la cantidad de votación fue alta, pero acuérdense que no votó la mayoría de quienes deberían haber votado. Bueno, ese es el punto entonces, que esta cuestión nunca fue representativa de todo el país. En primer lugar, lo que tú dices, de los que votaron, muchos votaron por miedo, lo cual es entre paréntesis, una actitud, una postura que tiene que la gente hacerse responsable. El miedo uno lo tiene o no lo tiene, lo desarrolla o no lo desarrolla, lo supera o se deja vencer por él. Hay una responsabilidad personal. Si se acobarda uno, si tiene miedo, pero además de tener miedo se acobarda en vez de enfrentar el miedo, hay una responsabilidad personal. Y fuera de eso están los que no votaron. ¿Cuántos, se acuerda usted, señora Rodríguez, cuánta gente no votó? Más de la mitad, sí, creo. Un poquito más de la mitad. Fue una votación... ¿De qué voluntad popular? Claro, ¿de qué voluntad popular estamos hablando? El 60%. ¿De qué voluntad popular estamos hablando? Pero como te digo, ya pasó la vieja. Eso es lo que tenemos. No podemos echarlo para atrás. Y hay que tratar de hacer limonada con el limón. Yo no sé si se podrá hacer en este caso,
considerando la clase de limones que tenemos ahí, pero no hay otra alternativa. Oye, para terminar el tema de la convención y dejarlo, a mí me parece que hay que exigir dentro de la investigación que se está llevando a cabo, ¿cuáles son los objetivos de la investigación de fiscalía? Porque ya tenemos acá a una persona confesa, es decir, si fuera una película, ya tenemos al asesino confeso, ¿no? Ya la investigación en el fondo, ¿qué es lo que están investigando? A mí me interesaría saber y cuáles son los objetivos. Yo quiero plantear algunos otros objetivos. A mí me parece que la investigación debería apuntar ahora a saber si Rojas Vade actuó solo, o si acá hay un grupo que está detrás de levantar este tipo de cosas para poder lograr ciertos réditos, créditos o votaciones políticas. Me parece que por ahí también debería ir la investigación, que es lo interesante, porque hoy en día ya conocemos la verdad de Rojas Vade, no está enfermo de lo que dijo que estaba enfermo. Bueno. Si hay perjuicio económico, lo que sea, bueno, eso es más sencillo de establecer. Pero si actuó solo o no, me parece que tendría que ser parte de la investigación de fiscalía. Sí, me imagino cuántas presiones estará recibiendo este fiscal, Cooper creo que es el apellido. ¿Cuántas presiones estará recibiendo para que no agite demasiado el gallinero? Porque se nos olvida de repente que cuando decimos tal cosa tiene que ver a la justicia o tal cosa tiene que ver al gobierno, se nos olvida que todas esas cosas, todas esas instituciones están en el mismo país, están aconchadas con los mismos miedos, con las mismas irregularidades, con las mismas corrupciones a veces, y por lo tanto tendría que venir, no sé, pues el FBI en acción, de venir Elliot Ness con los intocables, una cosa así, una fuerza extraña, los extraterrestres, porque cualquier institución o persona, aunque Cooper sea el tipo más decidido del mundo, pero van a empezar a llegar los telefonazos, oiga, mantenga las cosas con el Cordero de Dios que borra los pecados del mundo, no siga buscando quién era el ganadero, quien crió el cordero, si hay otros corderos. No revuelva el gallinero porque hay factores políticos. Ahí yo veo perfectamente a Abbott haciendo su trabajo, porque él es el experto en hacer estos arreglines entre política y justicia, pensando él, supongo, en el bien superior, no sé si del país o en el bien superior de él, pero en el bien superior de alguien. Y ahora voy a mi primer bloque, estimada Nicole, y lo inicio con Compre Oro, amigos, si usted quiere tener la parte que le parezca correcta, adecuada de su reserva, de su plata, de sus ahorros, lo que sea, en objetos físicos que están en sus manos y que en cualquier parte se los reciban. Yo le sugiero que entre a Compre Oro y adquiera, ya se los he mostrado, se los voy a mostrar todas las veces que sea necesario, o estos lingotes 24 quilates, 10 gramos, vale casi un palo esta cuestión, y este otro, que es un lingote de plata, 1 kilo, tengo aquí, apenas lo puedo sujetar porque yo soy un hombre débil, plata, estimado amigo, aquí también hay bastante dinero. Usted tiene estas cosas, las tiene en sus manos literalmente, las pone en su caja fuerte, se las pone en la caja fuerte del banco, en un maletín, debajo de la cama, usted las maneja como quiere, las lleva donde quiere, y fíjese usted, en un bolsillo puede tener una fortuna con esto, y se las van a recibir en cualquier parte, de manera tal que es una muy buena garantía para custodiar su dinero. Y les recuerdo, amigos, esta empresa de salud online, digamos, AviCare, que les está ofreciendo ahora este otro plan. Aparte del asunto de los electrocardiogramas que ustedes ya conocen, tenemos más productos. Hay un plan anual que consiste en que usted paga $19.990 y van a pasarle en comodato 2 dispositivos, un glucómetro, o sea que mide el azúcar en la sangre, en la glucosa, y un toma presión, y puede realizarse todas las tomas que quiera. Si quiere, está todo el día jugando con eso, haciéndose toma, desde su casa, donde sea. Las personas son monitoreadas todos los días y todo el día. El equipo clínico de AviCare, conformado por médicos y enfermeras, revisan esos parámetros, y si hay que hacer alguna cosa, se hace de inmediato, en otras palabras. La acción de salud es inmediata. ¿Cómo funciona? Bueno, yo le sugiero que, para no darle más detalle y no latearlo, que entre al sitio que está a mi derecha y se entere ahí de los detalles operacionales de esto, que es muy sencillo. Lo concreto es, por $19.990 usted tiene un control de su presión, de su azúcar en la sangre, y cualquier problema lo van a atender de inmediato. Ese es el buque madre de esta cuestión, AviCare. Y continúo, mes a mí, con KM Millas, que le compran, como usted sabe, el millaje acumulado en sus vuelos y que de repente desaparece. ¿Por qué, dirá usted, desaparece? Porque las empresas aéreas, estimados amigos,
las borran a partir de cierto momento. Yo no sé si esperan que se acumule cierto tiempo, se acumulen ciertas millas, pero de repente usted se queda con cero. Antes que eso pase, entre a academiamillas.cl y véndale sus millas. Yo tengo 0 millas, así que me van a dar 0 pesos, pero a lo mejor usted tiene 50.000 millas, no sé, pues vea usted. Y termino con Hey, por si usted quiere vender un bien inmobiliario, lo más rápido es ponerlo en manos de Hey, así de simple. Venta de bienes inmobiliarios, rápidamente deshágase de ello y obtenga su dinero con Ángel Hey. Volvemos con Nicole. Oye, también quería hacer una pequeña mención a esto, a esta información que salió y que al final la dieron a conocer los diputados de Renovación Nacional, Karin Luque y Cristian Lavé de la UDI, que fue una especie de denuncia trataron de hacer, con respecto a estos 12 constituyentes que reciben el IFE, todos de la lista del pueblo y Apruebo Dignidad. Yo acá quiero hacer una pequeña reflexión más allá del reproche moral. Y acá es donde se tiene que levantar el tema y hacer la reflexión con respecto a lo que significa la universalidad versus la focalización, que ha sido una discusión política y que uno la ve en algunas campañas donde la universalidad generalmente es planteada desde los sectores más de izquierda. Esto no tiene que ver con el aprovechamiento solamente de estos 12 constitucionales. Yo les aseguro y pongo las manos al fuego que hay una lista infinita dentro de esos casi 16 millones o 14 millones de personas que están recibiendo el IFE, que no han perdido su trabajo y que no lo necesitan desde el punto de vista de la emergencia sanitaria. Uno siempre necesita más dinero. Ahora, qué rico recibir más, pero estamos hablando que el IFE se planteó como un mecanismo ante las cuarentenas, ante los cierres y ante la imposibilidad de seguir trabajando. Ahora, si usted antes de las cuarentenas y antes del COVID recibía 500.000 pesos, 600.000 pesos o 700.000 pesos o un poco más, seguramente no lo alcanzaba porque a lo mejor tiene una familia ampliada, qué sé yo, lo que sea. El punto es que el IFE, como está planteado, tiene que ver para poder ayudar a las familias que no han podido, o a las personas que no han podido trabajar en esta emergencia sanitaria, no para subsanar todos los problemas económicos de las personas. Pero el punto que quiero levantar es que esto es lo que ocurre con la universalidad. Cuando tú planteas una ayuda social desde el punto de vista universal y el gobierno se jacta que estamos llegando a 15 millones de personas, bueno, eso es lo que pasa. Le llega a personas que en teoría no les debería llegar y que no tienen mucho interés en renunciar. Eso es el concepto de universalidad para que la gente después lo pueda realmente procesar y darse cuenta de lo que ocurre. Ahora, a mi modo de ver, mi humilde modo de ver, cuando tú tienes recursos escasos, país con suerte en vía de desarrollo, cuando vemos que vamos retrocediendo en los índices, por lo demás de pobreza va aumentando, pero los índices de ingreso per cápita, cuando vemos que el Estado chileno ya está endeudado prácticamente a 30% del PIB y puede seguir avanzando, la universalidad es lo más ineficiente que existe. La focalización no hay por qué entenderla como algo mezquino, algo escaso, algo muy poco. La focalización para mí tiene que ver con la inteligencia de gastar los recursos de una manera eficiente, donde más se necesita, en los lugares donde más se necesita. No necesariamente a la gente que está en el tramo de la pobreza o de escasos recursos, que ese es el problema que tiene el Estado chileno. Esto no significa que, porque lo he visto en algunos candidatos, por ejemplo en el caso de Sichel, que dice, se creó una clase media producto del progreso chileno, que termina siendo muy rica para el Estado de Chile, pero pobre o vulnerable o no suficiente para la banca privada o para el sector privado. Y eso es real. Nadie se hizo cargo de esa clase media y las políticas de ayudas sociales de los gobiernos, incluso con los índices ya cambiados, distintos a lo que fueron los 90 versus lo que fue el 2000, no cambiaron esas políticas de focalización y siguieron integrando recursos a los tramos más vulnerables cuando la clase media a lo mejor también necesitaba un sostén. El punto es que la focalización, con los medios que hay hoy de inteligencia, con los medios que hay hoy para poder depurar la información, perfectamente se puede focalizar en los distintos estamentos de la clase media y a las distintas necesidades. No todo el mundo necesita lo mismo, no todo el mundo necesita que le lleguen 200 lucas mensuales, a lo mejor necesita un apoyo más a su pyme, bueno, lo que sea. El punto es que me parece que ante los escasos recursos,
y viendo las reacciones de las personas ante cómo es posible que estas personas que ganen 2.5 millones de pesos sigan recibiendo ayuda, bueno, la lista sería mucho más infinita si uno pudiera saber a esos 14 o 15 millones que le está llegando el IFE. Eso es lo que pasa con la universalidad. Empiezan las injusticias, como le gusta decir. Bueno, tú lo has dicho algo, ha sido impecable tu lógica, porque efectivamente focalizar es la madre del uso del intelecto en todo orden de cosas. Y lo otro, es tirar al voleo las cosas, hacer las cosas al lote, la caracterización misma de la falta de tino, del desatino, de la falta de prolijidad. Pero esta cuestión se adquirió otro carácter, y los políticos se ven arrastrados por la necesidad política de mantenerse en el poder o tener una opción de llegar al poder. En fin, el tema del poder emerge y cambia todo el panorama. Entonces deja de ser un tema racional, económico, es decir, ¿quién necesita realmente? Esto no es para aumentar el nivel de vida de las personas, esto no es un aumento sueldo, esto es una ayuda específica. Eso es lo correcto, eso es lo lógico, pero se convirtió en un tema político. Incluso te digo, hay gente que ven esto del ingreso familiar universal como una especie de preensayo, un preestreno de lo que ellos les gustaría que en el día de mañana hubiera una especie de sueldo universal para todo el mundo, incluso gente que no esté trabajando, una especie de piso por el hecho que tú existes y respiras, y por lo tanto está el tema de la famosa dignidad humana, aunque yo no veo cuál es la dignidad humana de alguien que no trabaja, pero entonces se supone que todos tienen que recibir, hagan o no hagan nada, como si estuviéramos en el mundo del año 2100, cuando va a haber tanta riqueza que no vamos a necesitar hacer nada, a lo mejor van a haber puros robots trabajando. Entonces hay ahí un esquema mental, político, de ciencia ficción, que hace de esto, y yo lo he visto en otras partes, que también está desarrollándose el mismo concepto, una especie de primer paso para establecer un ingreso universal, independientemente que hayan pandemias o emergencias, un piso ciudadano. Ahora los que quieren ganar más plata trabajarán, harán otras cosas, pero un piso para que nadie deje de tener una serie de medios. Es un poco, mira, yo lo hablé hace tanto tiempo, es la política del pan y circo de los emperadores romanos. Sí, los emperadores romanos repartían gratis un montón, bueno, mucho menos de lo que se puede ahora, ¿no? Era un mundo infinitamente más pobre, pero repartían lo que se podía, a veces repartían vino, repartían pan y circo, de ahí viene pan, repartían espectáculos, el circo era un espectáculo para mantener a las masas más o menos adormecidas, y parece que se quiere volver a la política del pan y circo, pero multiplicado por 1000. Porque desde el punto de vista económico y lógico y ético incluso no tiene justificación ninguna el tirar la plata hacia el voleo y estar además hipotecando el futuro de este país, porque tú mencionaste un tema importante, el endeudamiento. Este país que le tomó tantos años sanear sus finanzas públicas, gracias a lo cual el país fue creciendo, y eso favoreció a la gente, no a las 7 familias ricachonas, como dijo un tontón. Eso se puede desarmar muy fácil, y eso es lo que están haciendo. Es una mezcla de ignorancia, una mezcla de estupidez y una mezcla de oportunismo político, porque además quieren echar abajo todo. Entonces, por donde tú empujes, hay que echar abajo la alacena de la cocina. Por aquí, por allá, por donde se pueda, echemos la baja, que se revienten todos los platos, y después montaremos, bueno, no sé qué, el chavismo, el madurismo, el coreanismo, el chinismo. ¿De dónde vamos a sacar el modelo? No tengo idea. Habría que preguntarle al señor Tellier. A lo mejor él tiene una idea más clara. El otro día leí una columna y hablaban de Argentilandia. Me pareció que era un nuevo concepto. A lo mejor hacia allá vamos también. Pero el punto... Claro, el punto pasa por, al final, estar dependiendo del Estado. Y un solo detalle con respecto a la focalización en Chile. Yo entiendo algunas críticas que se le hacen, pero el punto es que en un Estado burocrático, grasoso y grande como es el nuestro, además cooptado a veces por grupos de interés, por grupos de funcionarios, etc., la focalización muchas veces no ha funcionado, porque para poder postular algunos subsidios, algunas ayudas, o para poder quedar incluso en esas listas, uno necesita lo que uno escuchaba, alguna cuña, un pitutito, conocer a alguien en la municipalidad que te meta al registro social de hogares. Entonces, hay que un poquito reflexionar y discernir por qué en algunos casos la focalización no funciona. Cuando yo antes
del COVID, me acuerdo un tema con el que tuve que revisar para un tema periodístico del registro social de hogares, que se da a través de las municipalidades. Y resulta que los funcionarios de algunas municipalidades estaban todos inscritos y ganaban 4 millones de pesos, 3 millones de pesos, o sea, no deberían. Y estaban inscritos en el quintil más bajo, es decir, recibían el subsidio más alto. Entonces, uno era amiga de alguien de la municipalidad y te metía en el registro social de hogares. O era amiga de la visitadora en esa oportunidad cuando te visitaban en la casa y veías si tenían televisión, etc. Entonces, hay que distinguir entre si la focalización no funciona per se por su naturaleza o si la focalización en el caso de nuestro Estado chileno no funciona por las características propias del Estado chileno y por las características de su funcionario, cómo están estructuradas la manera en que uno puede postular aquellos beneficios. Y me parece que ahí está la madre de los problemas o el punto focal donde debería apuntarse. Yo creo que la focalización funcionó en lo grueso, a pesar de todas estas sinvergüenzuras que son inevitables, porque los patúos, los frescos, los carajos siempre están presentes y se van a aprovechar. Pero básicamente, por ejemplo, todos estos jóvenes que estudiaron en las universidades recibieron un beneficio de la focalización, de las ayudas, los créditos universitarios, que después empiezan a reclamar porque la gente, una vez que ya tiene el beneficio, se olvida de que antes no tenían nada y empiezan a reclamar porque hay que pagarlo, fíjate tú. Eso tiene que ver un poco con la idiosincrasia nacional también, una falta de repente de honestidad impresionante y un deseo que alguien pague tus cuentas a otra persona. Ahora esto de que las platas se usan así basadas de una forma, a lo mejor eso es lo que llaman la economía circular, que se puso de moda en el lenguaje de la izquierda, la economía, o sea, que la plata circule por mi bolsillo y por el de mi compadre y el de mi amante y el de mi tío, mi sobrino, el huevón de mi sobrino que es medio leso, así que hay que llegarle plata. A lo mejor esa es la economía circular. Vamos circulando, amigos, póngase en fila para recibir. Y ahora voy a mi nuevo bloque. Una opción financiera, estimados, es loping.com. ¿Y en qué consiste? En invertir en el mercado inmobiliario, que les quiero repetir, cuando se habla de mercado inmobiliario no me refiero simplemente a que usted un día determinado quiere vender una casa. No, eso es una operación una vez o dos en la vida. Esto es entrar al mercado inmobiliario que tiene muchas facetas. ¿Cómo hacerlo? En loping.com, donde usted puede ser accionista por ya a partir de 0,12 UFs, ellos tienen un Bitcoin inmobiliario que se llama CryptoLoping, que está respaldado. Esto no es una cosa fantasmal, está respaldado por miles y miles de metros cuadrados construidos o que se están construyendo. Las oportunidades en este momento son muy importantes, me decían los de gente de Loping.com, y por lo tanto, si usted tiene unos pesos y anda buscando oportunidades de inversión, esta es una muy interesante. Le sugiero que entre a loping.com y averigüe más detalles, estimado amigo. Yo les estoy dando simplemente el buque madre de esta cuestión. Y otro buque madre, pero esta vez para reparar la carrocería de su auto. Este ya sabe, autowolf.cl. ¿Les tengo que contar más? ¿O no? ¿Sí? ¿No? Sí. Tengo que contarles, estimados, que ellos le reparan la carrocería. Ojo, acuérdense, si tiene un problema con los frenos, con el carburador, nada que ver. La carrocería, las latas, abolladuras, pintura, corrosión, todas esas cosas que siempre los autos están cosechando abolladura y todas esas cuestiones, ellos se lo reparan en la casa, o sea, donde tenga usted el auto, en su casa, por ejemplo, y lo hacen en un día. Un día en su casa, usted ve lo que están haciendo, no hay ninguna posibilidad que le hicieran alguna cosa como hacen en algunos talleres, que le tapan la abolladura con serrín y después le ponen pintura encima. No, usted ve el trabajo que están haciendo, autowall.cl, mándeles aquí al WhatsApp, pida que lo atiendan, le manda la foto, lo que quiere hacer, ellos le van a dar una cotización y van a llegar a su casa y en un día va a estar Liz Taylor, autowolf.cl. Y termino este bloque con Zapper, que es este aparatito que tiene, voy a abrirlo para que ustedes vean cómo es por dentro. Tiene un sistema electrónico, aquí una tarjeta y una cuestión para enchufar una batería de 9 voltios. Usted la prende, usted ve que tiene dos polos acá, se lo pone, así lo tiene en alguna parte del cuerpo, de su piel, y esto produce una descarga eléctrica de 15 hercios que elimina, destruye los patógenos que estén en su sistema circulatorio y a la pasadita estimula la creación de anticuerpos. Es un sistema que ha sido probado en Estados Unidos, esto es una invención norteamericana y usted la puede conseguir acá en la dirección que están viendo a mi derecha, Zapper, por Don Croft, que fue el que desarrolló esta tecnología médica.
Y continuamos ahora con Madame Rodríguez, Mademoiselle, Madame, usted es Bueno, Madame, no es Mademoiselle. Madame, bueno, se cayó la votación del gran proyecto del diputado Silver para poder declarar Genio el resplandeciente, dices tú. feriado irrenunciable. Se cayó finalmente, bueno, no lo pusieron en tabla, bueno, no va. Ahora, él insiste en su argumento, tú lo hablaste en el programa de ayer, del día miércoles, sus argumentos con respecto al derecho al trabajo. Yo te voy a dejar esa parte que salió muy chistosa porque al final lo único que queda es para reírse. Él dice que va a seguir impulsándolo para que el 17 sea feriado irrenunciable. Recordemos que el 17, sin ninguna razón, porque el 17 no marca nada, marca simplemente que viene el 18. El 17 ya es un feriado legal, pero en algún minuto nuestro Parlamento, que ya se venía deteriorando bastante, hace algunos años atrás, determinó que cuando el 17 caía viernes tenía que ser feriado. Entonces, ¿por qué no el 16? Pero bueno, el 17. Entonces, ahora no es solamente que sea feriado el 17, si cada día viernes, sino que además Silver continúa con su idea de que tiene que ser irrenunciable por el derecho al trabajo. Pero yo acá quiero hacer un poquito de memoria. A mí me gusta hacer memoria de lo que va pasando, porque pasan muchas cosas. Y si bien considero que la medida de Silver no solamente es populista, sino que además absurda y tonta, me parece que no es el único. Yo les quiero recordar, y por eso quiero hablar de este tema, que este gobierno, hace poquito, este mismo año, logró aprobar el jueves 17 de junio el feriado del 21 de junio como el Día Nacional de los Pueblos Originarios. 4 días antes declaró ese feriado, cuando veníamos recién saliendo de las cuarentenas, recién saliendo de estos encierros que no nos habían permitido trabajar. Y aquí además hubo 2 medidas tremendamente populistas que salieron un poquito invisibilizadas, producto de que todos se concentraron en que esto es un proyecto que lo aprobaron rápidamente a solo 4 días del feriado del 21 de julio. Y son 2. Uno, el proyecto original del gobierno venía con la eliminación del feriado del 12 de octubre, si ustedes no lo recuerdan, este 12 de octubre que le han ido cambiando los nombres para que el 12 de octubre no parezca como la conquista de América, sino que sea algo bonito. Entonces ahora se llama Encuentro de Dos Mundos. Pero bueno, como en lo políticamente correcto e inaceptable, este proyecto originalmente venía con la eliminación del 12 de octubre, lo que el gobierno finalmente no hizo y lo volvió a incorporar. Y lo segundo que hizo este gobierno, que lo pongo al mismo nivel de populismo de Silver, es que lo que se conmemora además en el Día Nacional de los Pueblos Originarios, que es una especie como de año nuevo para el 21 de junio, cae y tiene que ser en el solsticio de invierno. Y lo que ocurrió fue que este año el solsticio de invierno caía el día domingo, lo que significaba que el gobierno no se podía notar este gran éxito de haber sumado un feriado más, se iba a invisibilizar día domingo, bueno, nadie se va a dar cuenta que es feriado. Por lo tanto, el proyecto de ley le incorporaron una indicación de que por este año el feriado se iba a celebrar el día lunes, no en el solsticio de invierno como corresponde. Entonces, y después lo tildaron de histórico, cuando se aprobó, la ministra Rubilar dijo que este feriado era histórico. Entonces, ¿saben qué? Se los presento porque efectivamente me parece que la idea de Silver no solamente, ya dije, es tonta, absurda, pero además populista, sino que me parece que lo voy a juntar porque el gobierno ha actuado de la misma manera. Hay un ambiente, tú el otro día hablabas de una maldición gitana, bueno, pobre gitano. Mira, de donde venga, hay un ambiente en el aire del absurdo y lo ridículo y lo tonto y de echar abajo este país, porque ¿de qué manera vamos a pagar entonces estas cosas universales? ¿De qué manera vamos a pagar las pensiones que ahora las están prácticamente acabando? Entonces, yo no entiendo hacia dónde va y pongo el ejemplo del gobierno porque ellos son los primeros que deberían actuar de otra manera. Bueno, mira, el populismo no es monopolio de la izquierda. Y tenemos ahora una pandemia que es peor que la del COVID, que es la pandemia de populismo y estupidismo, porque las dos cosas van siempre juntas, ¿no? El populismo y el estupidismo jamás serán vencidos. Y la pregunta que me hago yo, ¿qué es lo que se supone que uno tiene que celebrar del origen de los pueblos originarios? Porque todas las demás tienen una fecha en que algo ha pasado. El 12 de octubre se supone que fue cuando Rodrigo de Triana dijo tierra, tierra o algo así. Pasó algo, descubrieron América. El 21 de mayo fue cuando el glorioso combate naval de Iquique. Sí, digo glorioso porque fue glorioso.
Y así sucesivamente, el Batalla de la Concepción, tal fecha, tal día, en tal oportunidad. Ahora, ¿qué pasó con los pueblos originarios? O sea, ¿qué cosa hicieron? ¿Qué día? ¿Cuándo? ¿Cuál fue la gracia, digamos, porque haya que celebrar una festividad? ¿Llegaron en ese día? ¿Llegaron en las naves espaciales ese día a ocupar Chile los pueblos originarios? ¿Salieron de la tierra? ¿Salieron del mar nadando? ¿No es cierto? ¿Llegaron en unos botes de la Oceanía? Entonces alguien marcó en el calendario, que ya había un calendario en esa época, acabamos de llegar para que nos celebren más adelante. O sea, es una cuestión de politiquería y populismo barato, tratando de tratar de tirarle carne al cocodrilo, que se los va a devorar igual como ya se los ha estado devorando. Es completamente estúpido esto, el populismo es estúpido por naturaleza. ¿Por qué? Voy a decirlo frentón. Porque apunta a satisfacer aspiraciones, pensamientos, ideas que son estúpidos, que son irreflexivos, que nacen simplemente de un impulso infantil, una gana del momento, o sea, una cuestión absolutamente irracional. Entonces, con este criterio con que estamos funcionando, el día de mañana, como te digo, para que haya participación y que, o sea, la cabina de pilotaje de los aviones se tiene que llenar de gente. Aunque no sepan nada de aeronavegación, hay que meter a los niños, a los pueblos originarios, a toda la cabina, a tocar botones, a mover palanca para que el avión se haya así de un viaje. Y es lo que está pasando. Esto es más grave que lo del avión, porque este es un avión que lleva 17 millones de pasajeros, fíjate tú. Bueno, pero cuando estas ondas agarran vuelos, esto es como un tornado, ¿eh? Estos fenómenos tienen alguna similitud a los fenómenos meteorológicos, cuando se inicia un centro de bajas presiones y empieza a generar alrededor y se genera lo que se llama un sistema. Una vez que se genera, oye, y sigue funcionando por su cuenta y se va alimentando, tú sabes, va agarrando energía por todos lados y no hay forma de pararlo hasta que se termina, hasta que se disipa después que dejó la crema, como ha pasado en tantos países. Estamos en medio de ese sistema frontal de populismo y de estupidez y contornados de aquí y allá, y tú dices, ¿a dónde nos lleva esto? Depende de cuándo termine el tornado, cuándo termine el sistema frontal de ocluir, como dicen los meteorólogos. Por el momento, no sé. Es parte también, aparte del populismo, es parte también de esta dinámica, de este tsunami de las políticas identitarias que al final se han utilizado y sobreutilizado para que ciertos sectores políticos puedan llegar al poder a través del argumento de las políticas identitarias. Y es lo que uno ve hoy en cómo al final está asimilado prácticamente el darle estos reconocimientos. Mira, recuerdo que uno de los primeros momentos en que se empezaron a declarar estos feriados para darle reconocimiento a grupos distintos fue Michelle Bachelet cuando el 2008 declaró el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas. Y ahí me acuerdo, parte de los análisis que se hacían era, bueno, ahí tiene 1 millón de votos. Entonces, cuando las sociedades se empiezan a fragmentar y los políticos necesitan conseguir finalmente la mayor cantidad de votos, empiezan a tratar a todos estos grupos que tienen ciertas diferencias, ciertas identidades, como clientes en el cual le ofrecen a cada uno lo que quieren escuchar o lo que quieren decir. Y eso es parte también, y acá no voy a entrar en la profundidad, y tampoco en el tema de la convención, pero eso es parte también del declive de los conceptos de la República. Sí, bueno, está bien. Cuesta hacer esto. Sí, pues. Claro que sí. Bueno, mientras pienso qué más decir que sea menos negativo, para que la gente no se canse. Yo mismo me canso, yo entiendo que de repente la gente se cansa de escuchar estos exámenes, pero ¿qué quieren? La realidad es así, yo no quisiera que fuera todo fome, yo estaría sin pega, pero estaríamos todos tranquilos. Voy entonces a mi próximo bloque. Otra opción de inversión, amigos. Invierta en USA.cl, una empresa chileno-norteamericana, como saben, que se especializa en llevarlo a usted literalmente en andas a Estados Unidos a hacer sus inversiones virtualmente, pero eventualmente lo pueden llevar allá, como voy a explicar. Usted entra a invierta en USA.cl, le van a ofrecer opciones de franquicias, le van a ofrecer opciones inmobiliarias, usted va a escoger ahí o tiene sus propias, finalmente van a llevar a cabo su inversión, van a conseguirle cuenta corriente en bancos norteamericanos, créditos hipotecarios, lo van a ayudar a constituir sociedades en Estados Unidos, lo van a asesorar cada paso que usted dé y
aquí viene el tema de llevarlo también físicamente. Le pueden conseguir una visa de residencia en Estados Unidos si usted se quiere ir a vigilar sus negocios allá mismo. Invierta en USA.cl. Malas noticias para la gente que quería tener este aparato de Lotus Air. No, quedan todavía, pero súper pocos. O sea, pueden acabarse en estos días. Ya saben, fueron desarrollados en Estados Unidos por una empresa tecnológica en colaboración con la NASA, y es un aparato realmente de última generación que permite destruir todos los patógenos que hay en el aire, en su pieza, en su casa, en su oficina, en su peluquería, en su cafetería, en su casa remolienda, si quiere. Usted verá, por lo que el negocio que maneja, usted puede estar al lado del aparato con las niñas y con los niños, no pasa nada. Esto solamente afecta a los patógenos, no perjudica a seres vivientes de mayor calado como somos nosotros, por lo menos en el aspecto físico, nada más. Lotus Air, estimados amigos, entren ya porque se están acabando esta segunda partida y quién sabe cuándo va a llegar la tercera. Y para los que quieren aprender inglés de una vez por todas, les quiero recordar esta empresa que ustedes quizás me escucharon antes mencionar, entrenainglés.cl, es decir, esta academia funciona en la red, da clases online, quien la da profesores de inglés que saben enseñar, que saben inglés bien, incluso mejor que Nicole, me dicen. Muy buenos profesores de inglés, y aprender idiomas por online es lo más fácil que hay, lo más eficiente que hay, se los dice vuestro servidor acá presente, que sabe 29 idiomas. No tanto, pero sé bastante. Y en online se aprende muy rápido y muy bien. Entrenainglés.cl, estimados amigos. La verdad es que no sé tanto idiomas, sé muy poquito, pero muy poquito. Pero suficiente. Pero suficiente. No, nunca es suficiente, fíjate, uno aprende un idioma y dice, y me gustaría este otro, pero no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo energía, estoy muy viejo, y me gustaría aprender el griego, por ejemplo. No sé para qué, para leer a Homero. No, ya sé que no lo voy a hacer. Me gustaría aprender chino, tampoco lo voy a hacer. Me gustaría aprender, no sé, me gustaría aprender varios idiomas, el ruso, no lo sé. Me gustaría aprender ruso. Pero en fin, aprendan inglés con entrenainglés.cl. Vamos a otro tema, Nicole. Vámonos a otro tema. Mira, hoy día volvió a aplazarse la discusión del kinder obligatorio, junto con otros aplazamientos, que, por ejemplo, el cuarto retiro, que quedó para el 22 de septiembre. Me voy a concentrar en el kinder obligatorio porque, para hacerles una analogía con qué es lo que pasa con la educación en otros países también. Mira, el proyecto del kinder obligatorio lleva prácticamente 3 años en tramitación y la última fue rechazada en comisión mixta. Y esto era algo que existía un consenso en prácticamente la clase política, algo que incluso está en las nuevas leyes de educación con respecto a la necesidad de la educación temprana, de la educación parvularia, etc. Cuando se rechazó hace algunos meses atrás, prácticamente todos los argumentos de la oposición era que esto era un castigo al gobierno. Entonces uno siempre se pregunta, bueno, ¿a quién está castigando el gobierno si el gobierno se va a ir para la casa en marzo y los niños son finalmente los más perjudicados con esto de la educación? Y acá lo único interés que hay detrás de poner el kinder obligatorio es dar una señal y decirle a las familias que mientras más temprano entren los niños al sistema educativo, hay evidencia de que la cancha se empieza a emparejar ahí y no van perdiendo condiciones ni distancias con respecto a las personas y a los niños que ingresan tempranamente. La educación parvularia y la educación temprana es fundamental. Bueno, el gobierno lo volvió a ingresar con un veto aditivo, haciéndole algunos cambios, como por ejemplo incrementar al doble los recursos para que se puedan construir y levantar kinder, y además estableciendo la obligación de que no se puede negar el ingreso de un niño a primero básico si es que no acudió al kinder, sino que hay que nivelarlo. Pero está bien. Pero el punto acá son 3 cositas que les quiero plantear. Uno es que siempre se habla de la importancia que le dan el mundo político a la educación, pero a las cosas realmente importantes no le dan a las posiciones ideológicas que marcan su postura de la educación. A la educación misma no le dan ninguna importancia. En segundo lugar, acabamos de hablar en el programa del jueves pasado, Fernando, con respecto a cómo la convención no incluyó el derecho preferente de los padres a elegir cómo y dónde educar a su hijo, algo que es fundamental para las libertades y fundamental también para el progreso de las ideas en cualquier país.
Y acá quiero plantear un tema y comparándolo con otros países. Y en esto quiero decir lo siguiente, las constituciones, cuando existe un proyecto político o una ideología detrás, cuando hay un proyecto detrás, las constituciones tienden a no ser neutras. Tenemos la idea de, por ejemplo, cuando se empezó a discutir esto de la nueva constitución, decía, bueno, algunos decían, lo peor que puede pasar es que la llenen de derechos sociales y de derechos y que el Estado no pueda cumplir. Pero cuando hay un proyecto político bastante definido y uno lo ve en la discusión de los reglamentos, las constituciones dejan de ser neutras, dejan de ser algo que no importa que esté colgado lleno de deseos y de derechos, porque finalmente determinan el rumbo del país. Por ejemplo, yo te quiero dar el ejemplo de dos países. La Constitución cubana consagra el régimen socialista y su régimen económico y social en la Constitución. Y, por ejemplo, yo hoy día estaba conversando con unas cubanas que yo conozco que viven en Chile y le decía, por favor, cuéntame cómo fue tu vida educativa en Cuba. Entonces me contaban que todas las mañanas, y esto es lo que ocurre cuando el Estado, no lo público, sino que el Estado agarra la educación. Todas las mañanas había que leer poesía o había que leer ciertos extractos de la Revolución Cubana. Y estoy hablando de los niveles más básicos hasta los medios. Sí, claro. Después de los 10 años, alrededor, cuando ya eras adolescente, existía la ceremonia de la pañoleta. Esto en todos los colegios cubanos, donde significaba que te ponían un pañuelo donde ya eras pionera, que significa que ya eras parte del sistema comunista cubano y había toda una ceremonia de ascenso, etc. Además de todas las canciones que se le cantaban al Che, a Fidel y a la revolución, y de todas las promesas que había que levantar abiertamente diciendo que iban a ser fiel a la revolución cubana. Atroz. Y por último, existía un proceso ya en la media donde ingresaban las personas de las juventudes comunistas cubanas a seleccionar a los mejores alumnos. Me contaba una alumna que fue alumna en Cuba, que a esta altura ya es mayor, decía, mira, al inicio de la Revolución Cubana, los mejores alumnos con las mejores notas, los más destacados, se peleaban por entrar a las juventudes comunistas, era un premio. Cuando ya pasaron algunos años y existía esta disolución que se lleva hasta el día de hoy, la gente se escondía en los colegios, no quería tener buenas notas porque no querían ingresar a las juventudes comunistas, por lo tanto, empezaron a cambiar el formato y te invitaban, te seguían hasta la casa, etc. Bueno, eso es un poco lo que pasa cuando se empiezan a consagrar ciertos conceptos ideológicos puntuales en las constituciones. Y te quiero dar... dime, Fernando. No, te iba a comentar simplemente que eso mismo que estás diciendo demuestra que en realidad no son neutras las constituciones. No. Hay una diferencia entre que algo sea neutro, o sea que no produce ningún efecto, a que sea invisible, o sea que produce efectos sin que se vean en el día a día. Las constituciones no son algo que todos en la mañana al levantarnos nos pongamos a leerla, pero están determinando el marco dentro del cual nos movemos, aunque se hagan invisibles por eso mismo. Estamos como un pez dentro de una pecera. Así que no tienen nada de neutro las constituciones y tú acabas de dar un gran ejemplo. Segundo punto, claro, los regímenes doctrinarios, sean estos políticos, religiosos, no les interesa educar, les interesa adoctrinar. En otras palabras, formar las mentes, regimentar las mentes, de tal manera que ese sistema que está basado, cuya legitimidad es una ideología, cuente con un número, una masa crítica, ojalá los mejores, de gente que cree en esa doctrina y que se va a sumar a las instituciones del poder, van a hacer carrera en el partido, en el gobierno, van a generar además intereses entonces concretos, materiales. Así ha sucedido en los países comunistas, mejor nivel de vida. Entonces ese es otro incentivo. Adoctrinar es una cosa completamente distinta de educar, que es desarrollar las capacidades de las personas sin tratar de meterles tal o cual doctrina. Y eso ocurre en las sociedades democráticas, porque las sociedades democráticas no se sostienen en una doctrina religiosa o política, se sostienen en el principio de la soberanía popular. El aparato del Estado es meramente un mecanismo administrativo que refleja la voluntad soberana del pueblo, no es un artefacto ideológico. Entonces aquí se dan estas dos cosas. Pasada en la Unión Soviética, en China, conté el otro día que los niños de preparatorias también están estudiando los pensamientos, imagínate, los pensamientos de Jinping como antes estudiaron los del criminal ese Mao Zedong. En la Unión Soviética es cuestión de que ustedes lean literatura rusa. Es asfixiante. Estoy hablando de gente adulta que escribía libros. Yo leí a
no Solzhenitsyn, que es un disidente, sino que literato de la onda de la época de los años 40, 50, o sea, en medio del estalinismo, en medio de la guerra. Era asqueroso, o sea, los personajes de una novela, imagínate lo artificial, cada dos frases estaban citando a Lenin y a los padres de la patria comunista. Una cosa asquerosa, una cosa asfixiante. ¿Y todo esto para qué? Para mantener en el poder a los jerarcas, no para educar a los intelectos, no para generar esa libertad y esa disciplina que produce a los genios, a los talentos, los que inventan cosas, a los Musk, a los Einstein, a los Freud, a los Picasso. No, simplemente tener unos idiotas, unos robots que mantengan la cosa funcionando. Y eso es lo que quiere el Partido Comunista en Chile. Si lo dijeron de frentón, la libertad de enseñanza entendida como la elección de los padres es un asunto que está en el corazón del modelo neoliberal, que para ellos ya con eso basta para decir este es un modelo satánico que hay que echarlo abajo. No piensan absolutamente, no hacen cálculo acerca de si por qué se tiene que echar abajo. No, si le dio más prosperidad a este país la que nunca había tenido. No importa, hay que echarlo abajo y por lo tanto hay que echar abajo también la libertad de educación. O sea, el Partido Comunista quiere determinar la educación de Chile a ese nivel. Un partido de este porte, con una militancia mínima, con doctrinas obsoletas, añejas, fanáticas y cerriles, quiere determinar la vida intelectual, la vida espiritual de un país por secula seculorum. Increíble, increíble. Oye, el segundo caso que te tenía precisamente el de China, porque saqué algunos extractos que son interesantes. El tema de los libros a los niños en China pasa por lo siguiente. Por primera vez, decían algunos analistas norteamericanos, que se incluyó en el currículum formal de todos los colegios estos libros con imágenes y frases para introducir a los menores la ideología de Xi Jinping, pero además una especie de culto a su personalidad. Entonces, los estudiantes, por ejemplo, desde los 10 años tienen que leer textos sobre no solamente la civilización china, sino que también textos que hablan del abuelo Xi Jinping preocupado por los niños, así bien básico. Cómo su amor por China, lo saqué textual, comenzó desde pequeño, después su vida como soldado y donde él siempre ha puesto la patria por delante, cosas así dicen los textos. Entonces, hay dos cosas que hoy China está tratando de reforzar, que uno es intensificar la identidad nacional a través del comunismo y la obediencia al Partido Comunista y Xi Jinping, algo que lo voy a analizar el próximo jueves, algo que empezaron a sentir en China, que se les estaba escapando respecto a esta nueva clase de ricos y a esta nueva clase media aspiracional, que ya no es esa pobreza rural que tenía China, de la gente que andaba patapelá, sino que una clase que se pone mucho más exigente y una clase que ha salido del mundo y que ha tenido educación privada. ¿Y qué es lo que hizo Xi Jinping este año también? Anuló la educación privada. Por eso, hoy día no voy a alcanzar a hablar de China, pero por eso estoy levantando todo el tema de la educación, porque el tema de la educación, para efectos de ideologías políticas o de idearios políticos determinados de izquierda, la educación, pues se parte por la educación. Claro. Entonces, estoy dando estos dos ejemplos para tenerlos en consideración, porque esto está pasando ahora, no pasó en la época de la Guerra Fría, está pasando ahora. Bueno, le acertaste medio a medio, yo iba a decir lo mismo, estamos pensando como en paralelo, iba a decir de que esto no es una casualidad. Vamos a distanciar. Y lo iba a asociar con otro fenómeno que tiene que ver con lo mismo que tú estás mencionando, y es la iniciativa del gobierno chino por ponerle freno o ponerle con problemas a las grandes empresas chinas, a los grandes millonarios. De repente empezó este fenómeno, si no había ocurrido. Dejaron que China creciera gracias al empuje de los empresarios, gracias a los burgueses que quieren ganar plata, todas esas cosas espantosas. Y ahora que vieron que el país está rico, pero al mismo tiempo vieron que estaba sucediendo esta emergencia de una nueva población con otra mentalidad, entonces se aterraron, dijeron, nos estamos minando el suelo. O sea, hasta aquí nomás lleguemos con el desarrollo económico, hasta aquí nomás lleguemos con las libertades, pongámosle freno a estas empresas, mostrémosle quién es el amo, y en paralelo, mucho más grave y mucho más profundo, el intento de regimentar a los cabros chicos. Forman parte, y quizás que otras iniciativas hay, de lo mismo. Bueno, la tercera iniciativa es el intento de desculturizar a la gente del pueblo mongol
en el norte de China, que tienen su propia cultura y también están ahí tratando de convertirlos en chinos. Todo forma parte de lo mismo, efectivamente. Muy bien, un 7. Gracias, profesor. Mira, lo que tú estás hablando, lo voy a anotar para hablarlo el próximo jueves. Tiene un nombre, ellos le pusieron nombre porque si no, esto no funciona. Y se llama la nueva agenda de prosperidad común. Y el discurso de Xi Jinping fue lo siguiente: ya se hicieron suficientemente ricos y es hora de compartirlo entre todos nosotros. Por eso, hace algunos meses atrás, empezó a introducir regulaciones a las empresas tecnológicas que son una de las grandes potencias económicas de China, y además a través de sus millonarios, no son millonarios, son más de billonarios. Lo otro que ha hecho China para efectos de la educación es prohibir los videojuegos. Videojuegos que son norteamericanos, etcétera. Bueno, hace 2 meses los prohibió, ya no se pueden comprar y a través de la red se les cortan. Entonces, hay un pequeño cambio, hay un pequeño punto de inflexión en lo que está sucediendo en China. Y yo voy a dejar plantear la pregunta porque no la voy a alcanzar a desarrollar acá, pero te la planteo a ti también, así la podemos responder otro día, que tiene que ver que no será con que China llegó a un límite con respecto a tener libertad de mercado, pero regulado a través del Partido Comunista Chino, y entonces esta China próspera, potencia económica, está llegando a un punto de inflexión en que hasta ahí nomás llega, porque en algún minuto el libre mercado y la libre iniciativa choca con el comunismo y y empiezan a presionar por mayores libertades u otro régimen político. Eso es, pues si lo acabamos de decir, eso es. Voy a usar un lenguaje marxista. El desarrollo de las fuerzas productivas y del nuevo espíritu y del consumo entra en contradicción con las relaciones políticas, las relaciones... Bueno, pero ha ocurrido en toda la época. Fíjate que, ¿por qué crees tú que se empezó a desmoronar el peso enorme, la hegemonía espiritual de la Iglesia Católica en Europa a partir de cierto momento histórico? Cuando se empezó a enriquecer Europa, cuando salió de la pobreza total de la época oscura en la Edad Media y empezó a aumentar el comercio, empezaron a aparecer burgueses en las ciudades, empezó a aparecer gente que se enriquecía, los siervos encontraban pega en las ciudades, cambió el mundo. Y claro, la diferencia es que la Iglesia no tenía un brazo armado, por lo menos no directo, aunque muchas veces lo ocupó en forma indirecta, y finalmente todo terminó con la Reforma, que si uno analiza los temas de la Reforma, de Lutero, de los Calvino y todos los otros, dejando de lado los puntos teológicos que hacen, uno ve detrás la mentalidad y el espíritu nuevo del capitalismo. De hecho, Max Weber escribió un famoso libro que se llama el espíritu del capitalismo y el protestantismo y el espíritu del capitalismo. Tiene que ver. Y eso es lo que le está pasando a China. Y el Partido Comunista ve que ese crecimiento ya es incompatible con mantener un sistema como era el imperio chino antes, cerrado, el mundo cerrado, para que nada se mueva, que nadie discuta los principios que nos mantienen a nosotros, al emperador, a los mandarines, a toda esta gente arriba. Y entonces está con estas medidas, pero no le va a resultar porque nunca resulta. Al final, millones de personas, oye, que quieren ser libres, que quieren hacer lo que se les da la gana, que no quieren estar estudiando estupideces del genio de turno, porque todos se consideran genios. Stalin era genio, tú sabes, Lenin era genio, Xi Jinping debe creerse genio también. Bueno, están cabreados de estos genios, más bien de hecho estos pergenios, y la cuestión es talla. Mira, puede tomar tiempo, pero al final estos sistemas cerrados, asfixiantes, se vienen abajo. A veces toma mucho tiempo, lamentablemente, y hay 2 o 3 generaciones que lo pasan mal, como en la Unión Soviética, pero al final se derrumban, porque no tienen sustento en la naturaleza humana. Al final, la naturaleza humana vence, gana, y estas cuestiones se vienen abajo. Tú no le puedes imponer a la gente tu idea de cómo tienen que vivir. Sí, es muy simple. No se puede. No se puede nomás. No, y al final, además, está entre la espada y la pared con respecto a la educación, porque resulta que parte de ese núcleo duro que sacó adelante la prosperidad en China tiene que ver también en que pudieron acceder a educación privada y acceder a educación internacional, empaparse del mundo, colaborar con ideas. Cuando tú empiezas a cerrar la educación, esto no va a pasar mañana, pero cuando tú empiezas a encerrarte y tener una educación muy focalizada en la ideología, bueno, vas perdiendo capital humano, vas perdiendo desarrollo y esas mismas personas después ya no te sirven. Bueno, pero eso pasó en la Unión Soviética. Es muy interesante seguir, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología aeroespacial soviética, que en un momento tuvieron la delantera. Los rusos pusieron un satélite, el Sputnik, en el año 57. Después el primer hombre que entró en órbita, fue más bien una subórbita, Yuri Gagarin.
Y luego, en 2 o 3 años, los norteamericanos se pusieron a la par y luego los superaron de lejos. ¿Por qué? Y uno sigue, cuando uno va en detalle, y hay bastantes documentales que yo les sugiero que vean en YouTube, amigos, no solo hechos en Estados Unidos o en el mundo occidental, sino que documentales originados en la propia Rusia en el momento que estaba más o menos abierto, eso después se cerró todo otra vez. Uno ve que estos regímenes totalitarios, regimentados, tienen la ventaja de que pueden partir las cosas primero. Tienen más regimentado a la sociedad, es más corto el espacio-tiempo entre la decisión del poder y la ejecución. Pero luego empieza a imponerse las mayores capacidades intelectuales, tecnológicas y científicas que tiene el mundo libre. Y pronto la tecnología soviética empezó a quedar atrás y quedó atrás por mucho tiempo. Quedó atrás. Tenían accidentes espaciales, no podían hacer cosas que los norteamericanos estaban haciendo. Piensa tú una cosa, China se jacta ahora de que este año o el año pasado pusieron una estación espacial en la Luna y otra en Marte, creo. Bueno, eso lo hicieron los gringos hace medio siglo atrás. Si uno sigue el detalle, ¿qué pasa con los sistemas de armamento chinos? Que son copiados además, o sea, se facilitan un poco bastante la vida copiando, pero luego la ejecución y el desarrollo al detalle es muy inferior. Estos regímenes regimentados lo pagan con una pérdida de velocidad en el crecimiento tecnológico y pronto quedan en desventaja. En cambio, los países libres, que son más despelotados, que se demoran más, parten placé, pero tienen mayores recursos intelectuales, científicos. Hay más gente interesada, por último, por ganar plata, por la fama, porque son libres para seguir sus ideas, que en estos países. En Rusia, fíjate que se llegaba a un nivel en que los mejores ingenieros de la industria aeroespacial soviética tenían que estar pendientes del último capricho que se le había ocurrido a Brezhnev, de cómo tenía que hacerse las cosas. Entonces tú comprendes que eso inevitablemente lleva a irse quedando atrás. Claro. Y China se va a ir quedando atrás. Ya tienen problemas, por ejemplo, con los semiconductores, tú sabes. Los semiconductores más avanzados, y en esto es absolutamente esencial ir en cabecera, los han desarrollado sobre todo en Estados Unidos. Los chinos se están quedando atrás. Los chinos copiaban. Los chinos no han logrado desarrollar, no se han logrado desarrollar al nivel tecnológico norteamericano. Y eso es resultado no de que no hayan genios o gente muy inteligente en China, deberían tener incluso más que en Estados Unidos porque es una población más grande. Es un tema de la institucionalidad, que es un corset. Eso es. Sí es. ¿Sí? Muy bien, profesor. Si no estoy haciendo clases, estoy recordando cuestiones nuevas. Oye, un bloque chiquitito, amigos controllers. Si usted tiene una empresa y la quiere tener funcionando súper bien en el área de gestión, yo le sugiero que se contacte con controllers que hicieron el análisis de sistemas de gestión y dieron ideas para mejorarlo durante 20 años en grandes empresas norteamericanas y ahora lo están haciendo en Chile. Controller revisa su área de gestión, encuentra los problemas, le da la solución y su empresa funciona pero mucho mejor. Y ya saben del detergente, ya saben que yo lavo todos los días y que por lo tanto sé lo bueno que es el detergente para la lavavajilla. Del detergente para la ropa me ha hablado mi lavadora ha tenido muy buenos conceptos sobre este detergente biodegradable, hipoalergénico, viene en contenedores muy grandes que duran mucho tiempo, se los traen a la casa, se los reponen en la casa, todas las ventajas con Lavo Club. Nicole. ¿Me queda algo de tiempo? Mira, un tema cortito. Te quedan como 45 segundos, más o menos, y 3 centésimos. Sí, mira, un tema bien cortito, y un tema que yo he hablado desde el año pasado, pero con respecto al COVID, ya comenzaron a salir esas cifras que yo planteaba el año pasado con respecto a la salud, que no tiene que ver con enfermos de COVID, sino que a todo el resto de las enfermedades y problemas de salud que vivimos en Chile y que tienen los seres humanos en general, producto de este desequilibrio, llamaría yo, o de estas medidas extremas que se tornaron en torno al COVID. Yo no hablo, la gente puede creer acá que yo creo que no había que hacer nada, no es el punto. Yo siempre he planteado en que había que hacer las cosas que había que hacer, pero que esto se tornó en un fenómeno político, social, médico, y que al final terminó siendo determinado por una serie de factores, tomando medidas extremas que al final el remedio pasó a ser peor que la enfermedad. Y ya empezaron a salir esas cifras. Yo hablaba con algunos doctores el año pasado, yo lo hablé en el programa,
con algunos oncólogos y yo le digo, ¿cómo es posible que no se preocupen si finalmente lo más difícil o lo más importante para el cáncer, por ejemplo, es la detección temprana? Las mujeres en general, todo lo que tenga que ver con el cáncer a las mamas o el cáncer al útero son apariciones que los doctores encuentran en consultas que son consultas sanas, consultas de revisión. Entonces, ya empezaron a salir esas cifras. Y la revista Lancet, que es una de las más prestigiosas en científica y de salud, publicó que en Chile se proyectan 7.000 muertos más adicionales de cáncer producto de diagnósticos tardíos, de acá a un universo de 7 años. Estudiaron 5 tipos de cáncer, por ejemplo, el de mama, el de próstata, el de estómago, el de colon y el cervical, que son las causantes de la mitad de las muertes oncológicas en Chile. Y dice que habrán excesos de muertes de acá al 2025, que es en 3 años más, de alrededor de 3.542 personas. Para que ustedes hagan una idea de las dimensiones de las cosas, al año en Chile mueren alrededor de casi 30.000 personas producto del cáncer. Sáquenlo y compárenlo con respecto a los muertos que tenemos con respecto al COVID, que ya vamos en 35.000 o a lo mejor un poco más, 38.000. Pero el punto es que en el cáncer no para y al año vamos a tener más de 28.000 personas fallecidas producto de esto, de tratamiento interrumpido o bien de una detección muy tardía para efecto. El otro problema que ya empezó a salir en las publicaciones tiene que ver con la obesidad. Y el tema de la obesidad no tiene que ver con un tema estético, no tiene que ver con que nos vemos mal los chilenos, tiene que ver con todas las patologías asociadas por efectos de la obesidad que terminan siendo una carga tremenda para los sistemas de salud. 31% de la población adulta y 14% de los adolescentes muestran obesidad, y esto se proyecta que va a aumentar al 36% para los adultos y 17% para los adolescentes. Y la carga monetaria, para no aburrirlos con la cifra, por lo menos dicen que el costo va a ser alrededor de 3.600 millones, que ya fue con respecto a las patologías asociadas a la obesidad en el año 2020. Y la salud mental, que tiene también otras patologías asociadas, 56% de los chilenos han empeorado su condición mental, que tiene que ver con depresiones, ansiedades, angustia, y que eso desencadenan otro tipo de enfermedades. Hay otras cifras con respecto a la expectativa de vida, cómo bajó, etcétera, pero lo que quiero concluir y resumir con esto es que a 1 año y medio iniciado este fenómeno del COVID y esta reacción tan exagerada, tan no sé cómo calificarlo hoy, pero a 1 año y medio de esto ya empiezan a surgir esas cifras que yo preguntaba al aire en el programa y me decía, bueno, quiero que me digan entonces dónde están las otras cifras de muerte, dónde están las otras cifras de riesgo de salud para la población, porque mantener a la población en cero, encerrada, sin hacer nada, a mí me parecía que era peor el remedio que la enfermedad. Algo ya está apareciendo y me parece que en un tiempo más van a seguir apareciendo más cifras. Así es, totalmente cierto, Nicole. Vamos a nombrarla en mi próximo gobierno, porque yo voy a gobernar este país con el apoyo de los extraterrestres. Te voy a nombrar ministra de Salud, ¿te parece? No. A mí tú me nombras ministra del Deporte y hasta ahí llego nomás. Un último bloque, amigos, el ajedrez. Recuerden que hay precios súper especiales, están recontra rebajados estos artículos que ustedes ven. Fuera de eso, se los envían gratis a 11 regiones del país, y además los pueden comprar en 8 cuotas sin interés. Y además estas cosas, como ya les he explicado, vienen con extras que no los va a encontrar en ninguna otra parte, como el manual para los niños, las licencias para entrar al sitio. Todos son extras que usted no va a encontrar en otra parte. Así que póngase en contacto con espacioajedrez.com, aproveche estas condiciones hasta agotar stock, por lo tanto algún día se va a agotar también en la oferta. Y no olviden miclimo.com para tener ustedes en su casa, como vuestro servidor, un sistema de climatización fantástico que da todo lo que uno necesita: calorcito cuando hace frío, frescor cuando hace calor, filtra el aire. Vieron ustedes la cantidad de mugre que está en el aire y que lo agarra los sistemas de filtro. Conectado a internet, usted lo puede apagar, prender y graduar como quiera desde incluso otro país, su sistema de climatización. No sé para qué, pero lo podría hacer. Pero fuera de la casa, por último. Va de vuelta del trabajo a su casa y quiere ya tenerla calentita, lo puede echar a andar desde el auto. En fin,
puras ventajas. Y ahora una ventaja más, si usted es cliente del Banco Santander, puede comprar esto con alguna tarjeta del banco entre 3 y 24 cuotas. Doña Nicole, hable ahora o calle para siempre. Oh, pensé que ya estábamos finalizando. No, te voy a dar unos, no sé, déjame consultar mi última adquisición, un reloj chino que me costó como $3. No sé cuánto me va a durar, pero como 3 minutos más. Ya, dale. Oye, también esto lo voy a dejar para el próximo jueves, pero como un tema un poco más central, para que podamos analizar y reflexionar sobre lo que está ocurriendo en El Salvador, donde hoy la noticia está concentrada en que es el primer país en integrar el Bitcoin como moneda oficial junto al dólar. Ellos pasaron al dólar, acuérdense. Entonces, la ley en El Salvador dice que va a ser el uso obligatorio de este Bitcoin como una forma de pago, y el gobierno sustenta sus argumentos diciendo que esto es una medida que va a beneficiar y que ayuda a los sectores sin acceso a la banca, que esto es para la gente más vulnerable, que es prácticamente la única apuesta económica que ha tenido Bukele. Esto ha provocado protestas, esto no ha sido tan simple, ha provocado protestas y reacciones, y por varias razones, y acá se los voy a resumir bien cortito. Primero, debido a que el Bitcoin se ha utilizado y está comprobado que en general se utiliza para lavado de dinero y corrupción. ¿Y esto por qué? Porque el manejo del Bitcoin es descentralizado. No hay normas a través de las cuales opera. No se sabe bien cuando uno compra, cuando uno vende, quién está detrás de aquello. Y entonces, para resumirle lo que le quiero decir, que esto no tiene que ver, para que lo miren de esta manera, esto no tiene que ver con la modernización del Salvador, ni tiene que ver con el paso adelante que está dando El Salvador con respecto a su economía, sino más bien es un paso más que está dando Bukele para cimentar, terminar con la débil democracia que tiene El Salvador y sus instituciones. Bukele, desde que llegó al poder en el año 2019, llegó como este millennial que venía a cambiar la democracia en El Salvador. El Salvador en general tenía bipartidismo, pero una democracia muy débil. Desde que está en el poder Bukele, lo único que ha hecho es modificar leyes para poder finalmente ir concentrando el poder y ir cimentando, bajando, destruyendo las instituciones. Entonces, pasar al Bitcoin no tiene que ver con una revolución económica. Pasar al Bitcoin es seguir destruyendo las instituciones que sustentan la economía de El Salvador y saltarse un poco estas instituciones para poder operar solo. Por ejemplo, hoy, el mismo día que anunció, ayer en realidad, el mismo día que anunció o que pasó a ser el día oficial del Bitcoin como moneda de El Salvador, compraron, por ejemplo, en $21 millones, compraron alrededor de 400 Bitcoins. Entonces, un sector político que no está de acuerdo le dice, bueno, queremos saber dónde compró, cómo compró, la forma en que lo adquirieron, y no hay información. Entonces, bueno, hay que mirarlo, creo que también de esta manera. Bueno, está bien, pero eso no es un tema con el Bitcoin, es un tema con El Salvador y con el régimen que tiene. Exacto. Porque por último, las estafas, las irregularidades financieras se pueden hacer con Bitcoin, con billetes, con cheques, con valores financieros, con joyas, con de todo. Siempre ha sido así. El Bitcoin es un sistema realmente muy espectacular, que yo creo que es muy positivo en general, pero por supuesto puede ser usado por delincuentes, puede ser usado por gobiernos, como puede ser usado cualquier cosa. Si esto no confundamos el Bitcoin con el régimen de Salvador. Te digo, yo creo que cualquier cosa puede ser usada de una forma delictiva, de una forma nefasta, pero eso no tiene que ir con el instrumento, tiene que ir con quien usa el instrumento. Esto lo digo porque hay personas que miran con desconfianza estos desarrollos, como miraron en su momento el desarrollo de las transferencias electrónicas. Yo me acuerdo cuando recién empezó a bancar en Chile, todas las especulaciones que se hicieron con eso, y ahora todos estamos acostumbrados a funcionar con la banca electrónica. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un cheque, Nicole? Yo no me acuerdo, ya no sé ni cómo se hacen, porque todo es con transferencia y es tan cómodo, es tan estupendo, y seguramente hay algunos sinvergüenzas que, por supuesto que existen, que se te meten en tus cuentas, cosas así. Bueno, el delito se mete en todo. Se mete en las bitcoins, se mete en la antigüedad, eran falsificadores de moneda, ¿no? De todo. Bueno, y ahora sí. Solo decir que es efectivo lo que tú dices, pero hay una diferencia con el Bitcoin, puntualmente, que es una de las monedas digitales. Hay otras monedas digitales, que en su ADN, en su estructura, en su génesis, tiene que ver con la descentralización, donde eso es lo bueno que
nadie dueño, nadie es dueño y funciona es bueno y es malo a la vez, porque ¿por qué El Salvador quisiera pasar a eso? Porque no deja rastro. Bueno, está bien, pero eso es un tema del Salvador, no es un tema de la Bitcoin. Yo quiero decir esto porque no vamos a estar satanizando un tipo de moneda porque por un fulano, un tiranuelo de Salvador, un país de platanero. O sea, y ahora sí, hemos terminado el programa, estimados amigos. Ha sido muy grato estar con Nicole como siempre. Esperamos que ustedes también disfruten el programa y estaremos entonces juntándonos con ella el próximo jueves como de costumbre. Me despido, ¿tú te despides también? Me despido, jueves 16, irrenunciable. Nos vemos.